Este video tiene un fin educativo. John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, uno de los más populares lugartenientes al servicio del cartel de Medellín y uno de los hombres más perseguidos por las autoridades, nació en 1962 en Yarumal, Antioquia, miembro de una familia acomodada y educado por monjes salvatorianos. Se trasladó desde muy pequeño con su familia a Itagüí y posteriormente a Medellín. En su adolescencia se enroló en la Armada Nacional, en la Escuela de Grumetes de Barranquilla, por lo cual le pusieron el apodo de Popeye el Marino. Sin embargo, a pesar de que le quedó el apodo para el resto de su vida, su paso por la Marina fue muy breve pues. Luego de 6 meses, pidió la baja y regresó a Medellín a terminar su bachillerato. Con el título de bachiller en la mano decidió enrolarse en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander en Bogotá, donde tampoco duró mucho tiempo, solo unos 7 meses. Popeye entró desde muy joven al cartel de Medellín pues, fascinado por el derroche del dinero del cual hacían gala algunos empleados, pilotos y lugartenientes de la mafia, decidió acompañar a un amigo que había sido contratado para arreglar un toro mecánico en la hacienda Nápoles, con lo cual pudo conocer al ya por entonces famoso Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien lo empleó en oficios menores. Al poco tiempo se convirtió en el chofer de Elsie Sofía, una de las amantes de Escobar, y es reina de tantos concursos que hay en el país, y entabló amistad con varios de sus guardaespaldas, lo cual le facilitó, ya para 1983, entrar a formar parte del círculo cercano de lugartenientes del Cabo. De esta manera, rápidamente Popeye logró ascender en la organización y destacarse como uno de los lugartenientes más eficaz y múltiples guerras. Dio de baja a unas 250 personas y estuvo relacionado con unas 3.000 bajas más, y logró convertirse en un experto en el uso de explosivos al recibir instrucciones de Miguel de Cooper, especialistas en detonar bombas. Popeye fue uno de los más famosos lugartenientes del séquito de Pablo Escobar. Participó en acciones como el plagio y la dada de baja del procurador Carlos Mauro Hoyos, el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, y la dada de baja de la narcotraficante Esperanza Ruiz de El Yat. Fue partícipe de varias reuniones de la mafia en donde se planearon distintos asesinatos en el marco de las múltiples guerras que libró el cartel. En especial, testigo directo de la planeación de la dada de baja de Luis Carlos Galán y encargado de entregar al líder de la operación, Jaime Rueda Rocha, una de las armas. Popeye fue leal a Pablo Escobar, a quien siempre vio como una especie de padre o un gran consejero, pues además sabía que el capo se jugaba la vida por bandidos como él. De hecho, Popeye se encargó muchas veces de entregar a las madres y viudas de los pistoleros muertos del CDT y dinero en efectivo para que éstas montaran un negocio y pudieran así tener una vivienda en buenas condiciones, lo que lo llevó a ganarse la mayor confianza de Escobar, quien, para comprobar el cumplimiento de sus órdenes, iba a los barrios organizando un poderoso esquema de seguridad que contaba con 20 automóviles que franqueaban las calles, además de los consabidos sobornos a las autoridades, para hablar con tranquilidad con los familiares de los pistoleros muertos. De la misma forma, Popeye, dada su buena preparación académica, se convirtió en un hombre indispensable para Escobar, pues, por ejemplo, escribía y redactaba a máquina muchos de los mensajes que el capo enviaba a los medios de comunicación y le contestaba a las llamadas telefónicas. Posteriormente, en el marco de las múltiples guerras en las que Pablo Escobar estuvo involucrado, Popeye empezó a manejar fondos de la organización, recibiendo gruesas sumas en dólares y convirtiéndolas en pesos en casas de cambio para posteriormente ir y entregar los pagos a los jefes de las bandas. También ejecutó acciones para otros poderosos narcos como El Mexicano, Fernando el Negro Galeano, Jorge Luis Ochoa, Albeiro Areiza y Gerardo Kiko Moncada. A este último le recuperó en 3 días
dando de baja a los ladrones $270.000 que le habían robado. Y fueron sangrientas sus acciones contra otros narcos y bandidos, tal y como lo hizo contra Felipe el Yat y posteriormente contra su viuda, a quienes dio de baja en Cartagena porque se negaron a colaborar con la lucha que libraba Pablo Escobar contra la extradición. La lealtad de Popeye hacia Escobar fue tan grande que incluso en la redada a La Caleta, El Bizcocho, en 1988, en la cual casi capturan al capo, Popeye se le atravesó una bala que iba dirigida hacia su patrón, lo que lo llevó a ser capturado por las autoridades, aunque fue liberado posteriormente, pues el capo rápidamente emprendió acciones intimidatorias. Popeye fungió como enfermero de Escobar luego de que el capo contrajera paludismo al escapar de la operación Apocalipsis 2, en la que, salvándose por poco tiempo de caer ante las autoridades, tuvo que caminar durante 15 días por las selvas del Magdalena Medio. Luego de la travesía, Popeye llevó a su patrón a una caleta que los priscos tenían en la salida de Medellín y le salvó la vida. Este individuo se metió de lleno en la guerra contra el cartel de Cali, dando de baja, junto a élite de pistoleros del cartel, al famoso pistolero caldense El Flaco Osorio y ejecutando diferentes atentados en contra de casas, negocios y empleados de ese grupo rival de narcotraficantes. Asimismo, fue determinante en la muerte del mafioso El Quincano El Cabezón, quien se encontraba en guerra con Albeiro Areiza, el campeón, pues logró junto con Pinina que el delincuente fuera capturado en Cali y posteriormente ejecutado dentro de la cárcel. A pesar de su efectividad y lealtad, Popeye se vio en un grave aprieto con los denominados reyes ocultos de la coca, pues estos habían decidido darlo de baja luego que el legendario pistolero Jorge González el Mico robara al negro Galeano en una caleta con varios millones de dólares. Esa determinación fue motivada porque por esos días Popeye había estado muy cerca del Mico, lo cual le había hecho pensar a varios narcos que era cómplice del robo. No obstante lo anterior, la responsabilidad de Popeye en el hecho era infundada, pues ya había informado a Pablo Escobar de que González andaba en muy malos pasos. El Mico fue dado de baja por el Chopo, mientras que Popeye fue salvado gracias a la mediación de Escobar en una reunión en la que Albeiro Areiza, Fernando Galeano y Gerardo Moncada expusieron varias razones para darlo de baja. Al poco tiempo, Carlos Alzate Urquijo Arete fue a buscar a Popeye y lo hizo solo con el fin de darle confianza, previniendo un tiroteo, para avisarle que todo el problema ya se había solucionado. Sin embargo, y a cambio de su vida, Galeano, Moncada y el campeón le dieron la orden de dar de baja el Torerito, hijo de 21 años de El Mico. Además de ser un bandido muy rápido con la pistola, su padre le había entrenado para que fuera su sucesor. Se desempeñaba como rejoneador de la plaza de toros. Ante la orden proferida, Popeye le hizo un completo seguimiento al joven bandido. Pasó por los lugares que frecuentaba y lo ubicó finalmente en la casa de una amiga, franqueando la vivienda y dándolo de baja de 4 disparos. Popeye fue protagonista de uno de los episodios más macabros de la violencia del cartel de Medellín, pues para probar su lealtad hacia Pablo Escobar tuvo que dar de baja a Wendy Chavarriaga Gil, la mujer de la cual estaba enamorado. Toda esta historia comenzó cuando Popeye conoció en 1990 a esta bellísima mujer paisa que había sido novia de Pablo Escobar durante los años 80 y que había jurado vengarse al haber abortado por la fuerza un hijo del capo. Sin embargo, a Popeye no le importó esa historia, por lo que al poco tiempo ya estaba viviendo con ella. Y si bien Escobar le permitió a Popeye mantener por un tiempo la relación y en sus propias palabras gozar un poquito, una tarde le puso a oír una conversación en donde quedó claro que la mujer actuaba como informante del cuerpo élite. Luego de escuchar la grabación y ante la advertencia de Escobar, usted ya sabe lo que tiene que hacer, Popeye mató a Chavarriaga por medio de sus trabajadores en un elegante restaurante del centro comercial Oviedo de Medellín. Popeye fue uno de los bandidos que se recluyeron en la catedral junto a Escobar, entregándose con alias El Amiguito,
Participó en todas las acciones que el capo llevó a cabo en la cárcel y fue protagonista principal del plan de fuga, pues fue quien apuntó a la cabeza del viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza, cuando este fue a notificar a Escobar de su traslado a otra prisión. Sin embargo, en el contexto de persecución constante que sufrieron los integrantes de la organización de Pablo Escobar luego de la fuga de la catedral, John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, se entregó de nuevo a las autoridades el 7 de octubre de 1993 y luego de estar recluido en varios centros penitenciarios, donde fue presa de varios atentados. Cabe mencionar que los testimonios de Popeye han sido muy valiosos para esclarecer varios de los crímenes que el Cártel de Medellín cometió, acusando a algunos políticos y narcotraficantes de haber sido partícipes de estas acciones y relatando minuciosamente muchos de los hechos que se vivieron en el país durante la guerra en diferentes poderes y Pablo Escobar. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que estos videos son a modo de relato histórico e informativo.